Jair Galadita de Galaad. Fue del tronco de la tribu de Manase. Fue un juez de Israel, el cual juzgó a Israel por 22 años. Este juez tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Y también él estuvo bajo su poder 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. No hay información ni valoración de lo que hizo cuando juzgó a Israel. Murió de forma natural y fue sepultado en Canaán. Eso encontré, pastor. Amén. Amén. No, está bien. La única, si tuviéramos que, un poco en el concepto que llevamos, que cada vez que los jueces van de lo menos malo a lo más malo, ¿qué piensa usted que podría tener malo este juez? Ahí con lo que leyó. No, yo pienso que fue un buen juez. ¿Ya? Una vez que... Porque... Dígame. ¿Da? Dígame nomás. Porque por su hijo que cabalgaban juntos y estuvo en su poder como 30 ciudades y hasta hoy, aunque las ciudades no eran de él, pero decían que las ciudades eran de Jair. Ya. Yo creo que fue un buen juez. Bueno, entendiendo esta línea, acuérdense que empezamos con Otoniel, que era el yerno yerno de Caleb, y a medida que van pasando los jueces se supone que se van empeorando. En este caso, la característica que tiene este juez es que este juez dice que tuvo 30 hijos. La pregunta, ¿estos 30 hijos son de la misma mujer? No. O sea, él tuvo 30 mujeres, o póngale ya, a lo mejor para que no sea mal pensado, a lo mejor tuvo 4 mujeres o 5 mujeres. Yo creo que por lo menos 5 para tener 5, no sé. Pero ¿cuál es el asunto? Que acuérdense que Dios dijo que siempre Dios habló con respecto a que un hombre y una mujer. Entonces cuando este juez me está hablando de que tiene 30 hijos, me está hablando también de un desorden sexual, en alguna manera. ¿En qué sentido? Sí. ¿Por qué? Porque tenía muchas mujeres, ¿ya? Y eso ya también es un problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros también tenemos 3, 2 hijos y nos cuesta gobernar una casa. ¿Cuánto más si son 30 hijos? Sí, pues. Bueno, no sé si ustedes estuvieron en el estudio de Abimelech, el Abimelech, que era el antijuez, que él mismo se proclamó. Él venía de una... Él dice que él mató a sus 70 hermanos. Sí. ¿Me entiende? Entonces, aquí está hablando un poco de esto y en cierta manera nos da una pauta con respecto a este desorden que se está haciendo. Hay un desorden en un sentido que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía, pero también hay un desorden que también se va incorporando en la familia. Ya la familia no es el esposo y la esposa. Aquí hay concubina, hay mujeres, y eso hace 30 hijos. Entonces, ¿qué se ve ahí? Se ve un desorden sexual. Y eso no, si ustedes lo ven en los jueces anteriores, no se ve. Se le agrega algo más, recuerden, cada vez que vamos leyendo un juez, se le va agregando una cosita más. Algo peorcito. ¿Ya? Bienvenida, Yesenia. Todavía no le toca a usted, pero tranquilita. Que Dios le bendiga mucho y espero que Dios la use. Y ya hablamos de Jefté, voy a hacer un pequeño resumen de Jefté. Hay algo súper importante. Mencionamos en el concepto de Jefté que este voto que hace Jefté, que la primera persona que salga de su casa, él la iba a entregar por holocausto, y finalmente la que sale es su hija. Entonces hablamos de que habían dos posturas o dos versiones. Una de las versiones es que realmente la mató, la sacrificó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cultura del Antiguo Testamento, en los pueblos paganos eso se hacía. Y para muchos historiadores o estudiosos de la Biblia, toman como ejemplo a Abraham. A Abraham no le costó sacrificar a Isaac.
no cuestionó a Dios cuando Dios se lo pidió. No sale en la Biblia que él haya dicho, Señor, ¿por qué? Pero ¿por qué? No, dice que él, igual lo entendemos nosotros como cristianos en un acto de fe, como un acto de fe. Dios estaba probando a Abraham, pero a Abraham no le costó. ¿Por qué quizás no le costó? Porque los eruditos dicen, los estudiosos, que Abraham en su alrededor veía cómo las demás culturas, las demás ciudades paganas sacrificaban a su hijo. Entonces cuando Dios se lo pide, en cierta manera él dijo, bueno, si los demás dioses, para los paganos, los dioses lo piden, este Dios que es verdadero, lo pidió. Entonces muchos se toman de eso, que finalmente Jefté entregó a su hija en holocausto. ¿Por qué? Porque está esa frase holocausto, pero también hay otro punto de vista, y yo me quedo más con el otro, que está asociado a un voto de castidad. Su hija no conoció varón, fue una virgen, y el hecho de entregar a su hija hizo un voto de castidad. Ese voto, y hablamos de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7, lo que significa hacer voto a la ligera, que es muy importante de repente en este gozo de Dios, guardar nuestra lengua, cerrar nuestra boquita, porque la sabiduría va en el que menos habla, entre comillas, y en Eclesiastés se habla de no hacer voto a la ligera. Entonces, este Jefté hizo un voto a la ligera, en ese fervor de la victoria, o fervor de que Dios lo iba a usar, porque habla que Dios lo iba a usar, él sacrifica. Entonces, para algunos estudiosos está la otra postura, que esta niña no conoció varón, pero también, más que un voto, fue una maldición. ¿Por qué? Porque Jefté no tenía hijos. Y como no tenía hijos, una de las costumbres era que su hija, al casarse con otro varón, el primer hijo podía ser entregado a Jefté para darle herencia. Pero a causa de este voto, que no conoció varón, estuvo virgen, eso implicó que no tuvo heredero. No tuvo heredero. Y la tierra, su tierra, tiene que haber pasado a manos de su yerno, entre comillas. ¿Me entiende? Y el concepto de no tener herencia para el pueblo del Antiguo Testamento está asociado a que Dios no le conoce el nombre. Cuando Dios da una tierra a una persona, a un nombre de una tribu, a un nombre patriarcal, para el judío es como que Dios sabe el nombre, conoce mi nombre. Y cuando no hay tierra, no hay ninguno que siga los ceballos, no hay nada que siga la línea de los ceballos, porque viene por el lado de los varones, implicaba que en cierta manera Dios no nos conocía, no conoce mi nombre. Entonces este voto produjo una maldición, primero porque la hija no conoció varón, segundo porque no tuvo hijo, y tercero porque perdió la herencia, por hacer un voto a la ligera, en un concepto de estado de ánimo. Segundo, era un malhechor. Era un malhechor. ¿Ya? Y tercero, también se toma que como Dios no le gustó lo que hizo Jefté, porque entendemos que ni una hoja se mueve si no es voluntad de Dios, también se habla de que Dios hizo que su hija saliera como un acto de reprobación, de no estar contento con lo que Jefté hizo. Entonces, cuando al salir la primera persona que sale de la casa de Jefté sale su hija, es como que Dios lo castiga o Dios le muestra su molestia a Jefté por haber hecho ese voto a la ligera. Y como le digo, Eclesiastés 5.1 dice que no debemos hacer voto a la ligera, que si hacemos un voto debemos cumplirlo, y Dios recomienda en Eclesiastés no hacer votos, mejor no haga votos. ¿Ah? Y en cierta manera, si ustedes entienden, Dios no le pidió nada a Jefté, Jefté lo ofreció. Entonces eso también tenemos que tener mucho cuidado. Algo que sacábamos limpio es el hecho que de repente nosotros en nuestro fervor, Señor, yo te voy a servir, Señor, mírate, y muchas veces no le cumplimos al Señor. Amén. Y bueno, ahí pasamos a grandes rasgos Jefté, porque lo vimos la semana pasada, y ahora vamos a escuchar al hermano Rafael, que le corresponde los 3 próximos jueces, Ibzán, Elón y Abdón. Ahí hermano Rafael tiene que desmutearse. Amén. Que Dios le bendiga. Buenas tardes, mis pastores, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, perfecto.
Ya, como dice usted, pastor, me tocó Isán, Elón y Abdón. Ya. Bueno, aquí entre Jepté, ¿cierto? Y Sansón, hubieron 3 jueces que juzgaron a Israel. Y estos fueron Isán, Elón y Abdón. Bueno, el primero, Isán, proviene de la tribu de Judá, del pueblo de Belén. Bueno, este es uno de los jueces que hizo todo lo contrario a la palabra del Señor, o sea, los mandamientos de Jehová. Él tuvo 30 hijas y 30 hijos. Bueno, lo que hizo este juez fue casar a sus 30 hijos con hijas de afuera del reino, o sea, que personas que no eran israelitas. Y a las hijas les buscó a hombres también de afuera. O sea, que hizo todo lo contrario. A sus 30 hijos les dio mujeres de afuera y a sus 30 hijas le buscó. O sea, dijo, hizo todo lo contrario, ¿cierto? Le buscó hijos de afuera también. Este juez juzgó a Israel durante 7 años. Después viene Elón, de la tribu de Zabulón. Él juzgó por 10 años al pueblo de Israel. Y no se sabe más de este, no hay ningún escrito, nada de este juez. Solamente que juzgó por 10 años a Israel. Después viene Abdón, que dice que es hijo de Hilel, que era un piratonita. Pero busqué y no sale quién es Hilel. Y bueno, Piratonita era un pueblo también de esa parte de Israel. Él tuvo 40 hijos y 40 nietos. Aquí también son bastantes los hijos de este juez. Y dice que también cargaban sobre 70 asnos. Yo creo que se pareció a lo que hizo este pastor, de que seguramente tenía hijos con otras mujeres. Y este juez juzgó a Israel por 8 años. Eso podría ser lo que alcancé a buscar yo, o sea, lo que, en resumidas cuentas, lo que encontré. Hermano Rafael, la pregunta que le hago, ¿qué tiene Dígame. de más con el otro jueces? ¿Qué se le puede agregar de malo a este juez? Con lo que usted leyó, a estos 3 jueces, ¿qué se le puede agregar? ¿O uno de ellos tiene algo específico que los demás no tienen? El primero, de que, como le dije, hizo todo lo contrario al mandamiento de Jehová, pues, de que no, pues, siempre tenían que buscar ahí tener el matrimonio entre ellos mismos, o sea, entre el mismo pueblo de Israel. Ya, No entonces veían buscó, ¿y dónde buscó? Buscó afuera. afuera, claro. Hizo lo mismo con los hombres o con las mujeres, pues, o sea, Exacto, muy bien, a eso me refería. Algo que hay que agregarle es que él casó a cuando se habla del concepto de afuera, de acuerdo a lo que sale en la Biblia, está asociado a que los casó no con gente del pueblo de Israel. Y uno de los mandamientos de Dios era que tenían que casarse primero entre gente de la misma tribu para mantener la herencia, y por otro lado, tenían que ser con él los del pueblo de Israel. Entonces, este concepto de casarlos con los de afuera es que los mezcló con extranjeros. con extranjeros. O sea, claro, Exacto. mezcló la raza, o sea, Exacto. al pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que suma a los demás. El anterior dice que tuvo 30, ya aquí también, aquí tenía más mujeres y todo, pero ¿qué se le agrega? Que los casó con gente de afuera. Y eso significa que los mezcló con los pueblos paganos. ¿Algo más que decir, hermano Rafael? Pero muy bien, porque vio ese punto, ese era el punto que quería destacar yo. Ya, amén. No, de que Jehová los dejó a ellos, como habitaban con pueblos vecinos,
Jehová los probó si ellos obedecerían a los mandamientos de Jehová, el mandamiento que le ha dado a sus padres por intermedio de Moisés. Y los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. O sea, eso es lo que habitaban entre ellos. Aparte de todos los que vivían alrededor de la ciudad cuando tenían conflicto con ellos. Ahí estaban los filisteos, estaban los otros, bueno, diferentes pueblos. Que el Señor le bendiga, hermano Rafael. Muchas bendiciones. Y como digo, atinó justo a ese gran detalle. Algo que decir con respecto al último juez Abdón, se dice, no está claro, pero pareciera, dice que, a ver, Abdón, hijo de Iliel Piratonita, que fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek, algunos lo asocian que él no era del pueblo de Israel. Pareciera que fuera extranjero, no hay mucho donde ver, pero buscando un poco este concepto de pirotenita y todo, era como un extranjero que habitaba en la tierra de Efraín, y pareciera que fuera extranjero. No hay nada como concreto. Dígame. No, como dice que en el monte de Amalacet, ahí fue sepultado. O sea que ahí vivían los amalecitas. O sea, puede haber venido de ahí, yo creo, de los amalecitas. Por eso digo, algunos asocian que este extranjero, este juez era extranjero. Amén. Y en cierta manera da a entender como dice que, sí, dice Piratón, es pueblo en la zona montañosa de los amalecitas. Ya, entonces era un extranjero, sí. Por eso digo, pero es lo que sale en internet, pero de acuerdo a lo que estudié con los profesores, algunos asocian que era. Entonces, aquí quiero un poco destacar, estaba tan mal la condición de los jueces que ellos tuvo que usar un extranjero, entre comillas. Que el Señor le bendiga, hermano Rafael. Vamos a pasar a Sansón, que le toca a nuestra hermana Yesenia. Que Dios le bendiga. Hola. Ya. A mí me tocó Sansón. Pues Sansón de Hugo y todos lo conocen. Ustedes saben, yo creo que de memoria Sansón. Pero ya, comenzando igual una historia larga, tiene como varias historias en la Biblia que se encuentran en Jueces en el capítulo 13, desde su nacimiento hasta, bueno, podemos encontrar hasta el capítulo 16, si no me equivoco. Y se sigue hablando de él después de mucho tiempo. Sansón en su historia, bueno, busqué y viene de la palabra del hebreo Shemet, que significa sol, y su significado es que él sirve a Elohim. Elohim. Es hijo de Manoa y su mujer era estéril, donde dio a luz a su hijo que fue Sansón, quien se lo dio un ángel. En la historia del nacimiento de Sansón, nos dice la palabra en el capítulo 13, versículo 1, que los hijos de Israel vieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Entonces, ahí fue cuando se presentó el ángel a la madre de a su mujer que era estéril, y le dijo que nunca había tenido hijos. El ángel que se acercó y le dijo que aquí eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, que es lo que le pidió para que cuando tuviera Sansón. Pues aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel. Entonces él era como la esperanza de Israel, de todos los jueces. Dios mandó a esta mujer a tener a Sansón para que salvara de todo esta catástrofe que habían vivido todos estos jueces, que la iba a salvar también de las manos de los filisteos. En el versículo 6 dice: la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era aspecto de un ángel de Dios temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni de quién era, ni tampoco él me dijo su nombre.
Y aquí algo muy importante en el capítulo 7 nos dice que es aquí que tú concebirás y darás a luz a un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte, es decir, de toda su vida, y que eso igual es importante que hay que destacar. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó a la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Estando ella en el campo, más su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí y al otro día. Y se levantó Manoa y se iba a su mujer y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan como debe ser de manera de vivir del niño y que debemos nacer con él. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, que es lo que no debía beber vino, ni sidra, ni comer alguna cosa inmunda, que no tomará ni beberá. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que no permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y creo que eso igual es súper importante porque estaban tomándole mal peso como al ángel más que a Dios, que era el que nos mandó el que iba a ser como el salvador, por decirlo así, para los filisteos. Entonces como que le estaban tomando más importancia a eso. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre la peña de Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llamó subía al altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, nos aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Si no hubiera mostrado todas esas cosas, ni nos habría anunciado. Y la mujer dio a luz un hijo y lo puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en aquel campamento de Dan entre Sora y Esther. Bueno, y como todos saben, la historia de Sansón, que su debilidad era las mujeres, visitó también ciudades filisteas y se enamoró de una mujer de Titán y se casó. Es como el resumen de lo que viene de esto. Ya. Y bueno, que cuando conoció a Timnat, una de las mujeres, también hubo acertijo, no sé si se los puede llamar como acertijo, ¿cierto? Sí. Hizo un acertijo a aquellos hombres que les propuso para hacer como, como un fin de... no entendí muy bien cómo esa parte, pero al final de todo este acertijo mató a esos 30 hombres y luego de eso pasó como a otras mujeres más y tenemos a la famosa Dalila que se enamoró también de ella y Dalila la entregó a los hombres por su fuerza, que le preguntó sobre su secreto, que por qué era tan fuerte. Hay otra característica de que pasaba, que era muy fuerte y era debido a su cabello. Su cabello tenía como todo ese poder y obviamente lo que nos había dicho el ángel a Noa, que no tenía que cortarse el cabello, porque ahí tenía toda su fuerza. Encontrar su pelo. Ya. Las,
no sé si fue esposa, Dalila fue esposa, no sé si fue esposa de Dalila, fue su mujer igual, ¿cierto? Sí, o sea, fue su mujer. Fue su mujer, que bueno, no era, estuve buscando por ahí y Dalila no era como tan fiel a Sansón porque también era como parte de los filisteos, entonces era como, no, busqué que era como una, como una espía, una cosa así, algo, quería Sí. saber algo más de Sansón, entonces por eso estuvo con él y lo entregó muchas veces para saber cuál era su secreto. Y Sansón lo engañó varias veces, pero en el momento cuando le dijo que ya que si demostrara su amor tenía que decir la verdad porque porque tenía tanta fuerza, que lo engañó varias veces, que primero que tenía que atarle las manos, que tenía que atarle el cuerpo y no le funcionó hasta que le dijo que era por su cabello. Y ahí obviamente cuando le cortaron su cabello y se quedó dormido en sus piernas, Sansón perdió todo su poder. Y ahí Sansón, bueno, mucha de la historia después de su muerte, que también que Sansón derrotó a los filisteos en Leín, también hay otra historia que está en el capítulo 15, en el capítulo 16, en Goza, después cuando conocí a Dalila y bueno, finalmente con su muerte. ¿Qué piensas tú, perdón, Sheila, ¿qué piensas tú con respecto a la actitud de Sansón? ¿Cómo lo ves tú a Sansón, entendiendo que él es juez? Siento que no tomaba mucho como el peso que tenía de él, que era mandado por Dios, porque fue la madre que era estéril, como que siento que nunca le tomó tanto el peso de que él era como escogido de poder salvar a Israel. Creo que sí sabía que no tenía que cortarse el cabello, pero creo yo que como los otros jueces también, y bueno, como nos pasa también, se pierde como en lo del mundo, y no en lo espiritual, porque eso pasa mucho también en nosotros, que estamos tan concentrados en lo que hay afuera, quizás por su poder, que era fuerte, y como en sí su ego quizás no dio, bueno, en el momento cuando ya estaba como el hecho de su muerte, que por favor le pidió a Dios que volviera, toda esa fuerza, creo que ahí se dio cuenta de que qué tan poderoso podía haber sido y no utilizó todo ese poder cuando debía haberlo hecho y como que se enfocó más en las otras cosas que ¿Y lo cuál que era él su era como debilidad? escogido. ¿Y cuál era su debilidad? ¿Él qué problema tenía? Las mujeres. La mujer. Ah, Sí. Pensar es largo, pero vale, como que ya es mucho sí, no, sí, sí repetitivo. va un poco en eso. ¿Algo más que destacar de Sansón que quieras destacar? No, creo que eso que igual pasa mucho entre nosotros, que vemos mucho las cosas de abajo y no las de arriba, como Sansón que veía como en él su fuerza, veía en él como la capacidad de poder estar con mujeres, como la facilidad que tenía, pero no veía lo que hizo en su familia, que él iba a ser el escogido. ¿Mm? Después de 40 años, él podía haber sido como el Salvador, por decirlo así, Exacto. para poder sacar a Israel de toda la idolatría, de todos los malos que estuvo. Pero no lo Creo hizo al que, final. pero claro. Miró mucho para afuera. Ujú, sí, Gracias, mi eso. niña. Gracias. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿O está ahí? No, está ahí. Muy bien, de verdad, muy bien. Me alegro que lo hayas aprendido de la historia. De repente es súper bueno leerlo. Y bueno, espero en el Señor que te edifique también, porque hay hartas cosas, como dices tú, en esa historia. Sansón con Jefté y Gedeón son como los más largos jueces y lo que más se destaca. Y en el caso de Yesenia, con respecto a Sansón, fueron 40 años de opresión. ¿Se acuerda lo que hablamos? Que uno aprende a convivir con el pecado. Y ellos se demoraron 40 años en clamar al Señor, en pedirle al Señor. Uno aprende a convivir con el pecado. ¿Ya? Por un lado, acuérdense que los primeros jueces hablábamos y después de estar ahí haciendo lo malo, y clamaron al Señor y Dios les respondía al tiro. Pero también, ¿qué pasa? Son 40 años de opresión porque fueron oprimidos y lo que se demoran, vuelvo a decir, lo peligroso de convivir con el pecado, lo que hemos hablado los otros jueces, aquí se ve latente. ¿En qué sentido?
en que Sansón estuvo ahí, jugando con eso, jugando, leseando, cuando lo que habló Yesenia con respecto a los acertijos, ¿ya? Y lo vamos a ver con más detalle, quiero pasar a la hermana. Ahora sí, hermana Joana, ella le corresponde, para no dejarle, para que no pierda la bendición, le tocaba hablar de Tola. Ya, Sí. ya, hermana. Mire, lo que pasa es que yo, como me desconecté un poco de las clases, yo lo había puesto en mi celular ¿Ya? y le iba a pasar al cuaderno y después ahora me conecté y no se me había olvidado, así que lo voy a hacer en resumen, lo estoy haciendo como un torpeo allá afuera. No, pero lo que usted sepa, no se preocupe. Si... Ya, mire, si nosotros lo vamos a Jueces, versículo 10, o sea, capítulo 10, versículo 1, habla de Tola y Jair, juzgan a Israel, ¿cierto? ¿Ya? Pues ahí dice de Tola. Dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habita en Samir, en el monte del monte de Efraín, dice, ¿ya? ¿Ya? Hasta ahí eso leí. Pero se dice también que este niño Tola podría haber sido también hijo del papá de él. Es como que hay como una duda, ¿me entiendes? ¿Ya? Se dice así como que era hijo de él, y él tenía 4 hermanos, ¿ya? Y él se levantó de la tribu de Isaacar, fue uno de los jueces de Israel, que juzgó a Israel, ¿ya? Tuvo 23 años, ¿ya? ¿Ya? Y empezó en el 1949 y 1129 de AC, ¿ya? De AC, ¿Ya? 1949 y 1129 de AC. La mención de su padre Fua y Sacar, o sea, de Icar, del padre de su padre. ¿Ve? Ahí dice, y tenía 4 hermanos. En Crónicas se habla un poco de él, pero no lo pude buscar en qué lado. ¿Ya? Ya. Y después dice que reinó entonces que vivía en las montañas de Efraín, ¿no es cierto? Sí. ¿O no? Sí. Ya. Y después se dice que dividió Israel. Él dividió Israel. ¿Ya? Después de él sucedió, o sea, sucedió fue Jair, o sea, que lo reemplazó después fue Jair, ¿cierto? Sí. Hasta ahí tiene que llegar usted, sí. Usted es Torah solamente. De Jair de Jalap, de Galap, Sí. ¿ya? Jair de Galap, de todos los jueces. Liberó por completo a los artículos más pequeños. Es acerca de su obra, está en el texto, pero la memoria de este caudillo, o sea, quiere decir que después como que nos habló más de él, po. Sí, porque al final... como que desapareció, parece, como que nos habló más de él, como que le dieron mucha importancia. Sí, lo que pasa que una de las cosas que se habla de cuando salen pocos jueces es que definitivamente no hay mucho de qué hablar. ¿En qué sentido? Siempre se mantuvo la misma línea, o sea, el pueblo israelí hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿ya? Sí. Entonces, generalmente, ¿por qué no se destacan cosas de ellos? Porque al final hicieron lo mismo que los demás, liberarlos, guardarlos, pero siempre manteniendo la línea. Dios le va. Recuerden lo que hablábamos de jueces. El pueblo peca, clama, Dios los perdona, los liberta y vuelven a pecar. Y al final eso, Claro. por eso un poco lo mencioné. Bien, hermana Joana, que el Señor le bendiga mucho. Sí, pues no habla mucho más, no dice que si tuvo hijos. No, sí, me interesaba que... Sí, pero creo lo que sí sé que había como una duda, que si era hijo del abuelo o era nieto del abuelo. Una onda Cuando dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel, Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, en cierta manera cuando se mencionan más nombres, es con un concepto de que los padres eran destacados, eran personas destacadas. Pero es que en la cosa que yo lo busqué, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Sí, eso? Google.
Ahí salía que había como una duda. Sí, lo que pasa es que generalmente Google uno llena de información muchos, entonces no todo puede ser verdad. Pero Por bien, eso yo lo busqué mejor por acá. no, pero bien, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga a cada uno. Y ahora vamos a entrar, quiero compartir con ustedes, compartir pantalla. Vamos, ya hablamos de Jefté y nos metemos con, vamos a, ahí, por favor, muteen sus micrófonos para no estar perjudicando un poco el sonido a los demás. Y vamos a entrar de lleno ya a Sansón, que fue que lo habló mi hermana, pero vamos a compartir unas cosas importantes. Algo que es, dice que Sansón era nazareno. ¿Qué es un nazareno? Es un voto, ¿ya? Aquí le puse características de ser nazareno. Era un voto que se hacía, que lo podía hacer tanto el hombre como la mujer. ¿Ya? Voy a compartir, espera un poquito. Que lo podía hacer tanto un hombre como una mujer. ¿Y en qué consistía? En que no debían beber ni vino, ni sidra, ni tocar muerto, ni cortarse el pelo. Quiero hablar un poco con respecto a eso. Yesenia habló de que la fuerza estaba en el pelo. No es necesariamente en el pelo, sino en el concepto del voto. Cuando el nazareno se está consagrando a Dios, ¿ya? ¿Por qué se habla que no debe debe abstenerse de vino, de sidra, y aún el vinagre? No podía ni siquiera comer pasa, ni comer uva, ni vino, ni sidra, ni vinagre, nada que fuera del fruto de la vid. ¿Por qué se dice eso? Porque se hace mención a los hijos de Aarón. Cuando los hijos de Aarón fueron ungidos sacerdotes, se da a entender que ellos son ungidos sacerdotes, y hay una celebración, y en la celebración ellos toman vino y cometen un pecado y mueren. O sea, fueron nombrados recién y mueren dos de los hijos de Aarón. Al tiro, o sea, son nombrados como sacerdotes y dice que cometen un pecado. Ahí estamos hablando en la parte del Éxodo, cuando Dios está constituyendo ahí el pueblo de Israel, y ellos toman vino. Ya se hace mención que parece que, y ahí el Señor dice, prohíbe que aquellos que tenían un voto hicieran voto, eran consagrados al Señor, dejaran el vino. ¿Por qué? Porque para algunos eruditos se hace mención a eso, no sea que están haciendo el voto, es como que yo estoy ayunando y me tomo un vino y entro en alegría y en gozo y puedo cometer algún error. Y por eso se dice que cuando uno hace un voto no debe tomar vino, porque está asociado a los hijos de Aarón, ya que pecaron. ¿Por qué no pueden tocar muertos? Porque la sangre o el muerto la sangre tiene que ver con el concepto de la muerte, ¿ya? Y en el concepto del Antiguo Testamento está asociado a que alguien que tocaba algo muerto o tocaba sangre era inmundo, ¿ya? ¿Y por qué no tenía que cortarse el pelo? Y esto es súper interesante. El voto nazareno no era de por vida, el voto nazareno era, yo digo, ¿sabe, Señor? Yo voy a hacer un voto nazareno, y el pelo indicaba, mientras más largo lo tenía, significaba cuánto tiempo yo estaba haciendo el voto. ¿Ya? Un ejemplo, yo voy a decir 1 año. Entonces, durante 1 año yo no me corto el pelo. ¿Ya? Entonces, el largo del pelo, ¿qué demostraba? Demostraba cuánto este voto nazareno estaba en el tiempo, llevaba en el tiempo aplicándose. ¿Ya? Con respecto a eso, en hacer este voto, si alguien tocaba a un muerto, si alguien bebía vino o se pasaba y se cortaba el pelo, hasta ahí llegaba el voto. ¿Qué significaba eso? Que si él quería volver a hacer un voto nazareno, un ejemplo, y esto era súper especial, porque si, un ejemplo, yo voy a hacer un voto nazareno y yo me acuesto y la persona del lado muere y murió en el sueño, pero yo me tocó estar ahí y murió justo cuando yo estoy haciendo un voto, yo tenía que, hasta ahí llegaba mi voto, tenía que volver a raparme el pelo
para que me vuelva, y ahí empezaba nuevamente mi voto. ¿Me entiende? Si yo tocaba un muerto, lo mismo. Si yo bebía vino, lo mismo. Pero no podía, no era solamente, yo toqué un muerto o bebí vino y comienzo, no. Tenía que presentar de nuevo una ofrenda por el pecado, pedir perdón por la culpa, un holocausto, y ahí de nuevo empezaba nuevamente el voto nazareno. Si lo comparamos con Sansón, Sansón no cumplió mucho las cositas, para nada. Ya Sansón, algo también interesante que se habla de que los padres, la madre estaba haciendo un voto nazareno, o sea, del vientre de la madre ya era nazareno, pero también no solo en el hijo se hace un voto, también lo hace su mujer, porque el ángel le dice no bebas. Y se habla también que también su padre también hizo un voto nazareno, o sea, él venía, sus dos padres hicieron un voto nazareno. ¿Ya? Y ya Sansón, en cierta manera, del vientre venía ya también nazareno, a causa de que sus padres hacían este voto. Eran hijos, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Recuerden cuando hablamos de los ojos de Dios, es que yo hago lo malo sabiendo que Dios me está mirando. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Es como a aquel niño que yo le digo, no tomes eso, no metas la mano ahí, y él está metiendo la mano ahí mientras yo lo estoy viendo. Eso es uno de los pecados fuertes. El pueblo peca, hace lo malo delante de los ojos de Dios, sabiendo que Dios lo está viendo. Mahoma, que era de Dan, su mujer era estéril, ahí todo lo que habló mi hermana con respecto al ángel, ¿ya? El niño creció, el niño nació, el niño creció, Jehová lo bendijo y el Espíritu comenzó a manifestarse en él. ¿Ya? Acá tengo una diapo con respecto a un poco para dónde está el Dan. Dan, si ustedes lo ven ahí está en el cursor, está acá. De aquí era Sansón. Y peleó contra los filisteos. ¿Cuáles filisteos? Ay, perdón, se me fue la pantalla. Está al lado de Dan. Ya, entonces, está Efraín. ¿Se acuerda que se habla de y los montes de Efraín? Está Dan. Y Dan peleaba con los filisteos a la orilla del mar Mediterráneo. Ya ahí es donde se hace la escena. Recuerden que dijimos que hay algunos jueces que no necesariamente peleaban por la misma tribu, sino que eran de, no sé, los de Rubén peleaban por los de Manasés, los de Gad venían a pelear por acá, los de Benjamín peleaban por los de Isaacar, pero en este caso coincidió que estaba muy cerca. Dan pelea con los filisteos. ¿Ya? Aquí también, ¿en qué consiste el voto nazareno nuevamente? Obtenerse del vino, de bebidas embriagantes, no cortarse el cabello, porque es un tiempo consagrado, no acercarse a un cuerpo muerto. Y Sansón, se habla de que él cuando iba camino con sus padres, y en un momento como que los padres se adelantan, él vio un león muerto, y en el león muerto había una colmena, y él tomó de esa miel, pero tocó algo muerto, un león muerto. Entonces ahí se habla de que en cierta manera Sansón tomó mucho los votos de nazareno como muy a la ligera. ¿Ya? Las hazañas. Y aquí lo que hablaba mi hermana Yesenia, su debilidad eran las mujeres. ¿Ya? Vieron la provisión de unirse con mujeres. Recuerden que, a ver, al pueblo de Dios le dice, y lo dijo el hermano Rafael, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que casarse, las mujeres tienen que casarse con los mismos hijos de la misma tribu para mantener la herencia. O sea, si yo era de Efraín, tenía que casarme con varones de Efraín o mujeres de Efraín, no podía casarme de otra tribu, porque perdía la herencia. Y lo otro, y más todavía, no casarme con mujeres paganas. ¿Por qué? Porque desvían el corazón. ¿Ya? El secreto de su fuerza no estaba asociado a su pelo, sino que estaba asociado a su consagración. Recuerden, él fue consagrado desde el vientre. Sus padres ya eran nazarenos, hicieron un voto nazareno. Entonces, el secreto de su poder estaba asociado a la consagración que él tenía. Ya la evaluación no guió al pueblo a la batalla,
siguió más sus deseos, eran deseos carnales, tuvo una mujer, después tuvo otra, hizo lo que quiso, y ahí, bueno, se conoce mucho la historia con respecto a en este caso, a Sansón. Pecó, sí, se arrepintió, sí, y miren qué interesante, y aquí lo vemos, él está entre dos pilares, está encadenado, se arrepiente y Jehová le oye. Y ahí eso marca lo que hablábamos. El pueblo se demora en pedir, en buscar a Dios, pero cuando claman, Dios responde de inmediato levanta un juez. Y esa es una característica que aquí quiere mostrar. Él peca, se arrepiente, y cuando hay un corazón arrepentido, Jehová lo oye. Finalmente, dice que él movió los pilares donde estaban todos los filisteos y murieron ese día más filisteos de lo que había él matado en toda su vida. ¿Ya? ¿Qué enseña esto? La fidelidad de Dios hacia un corazón arrepentido y en cierta manera, y no necesariamente una fidelidad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios, aquí, Sansón no fue fiel a su voto. Y ¿se acuerdan cuando hablamos? Nosotros somos infieles, más Dios permanece fiel. Él sí permanece fiel, él no cambia sus pensamientos. Eso con respecto a Sansón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, para continuar. Ya. Pasamos ahora a algo súper interesante y un poco complicado a la vez, y es la historia de Levita. Ya vamos a hablar de la historia de el versículo 17, capítulo 17, las imágenes y el sacerdote Micaía. Jueces 17. Esto es súper complicado de entenderlo, pero no quiero, para poder entender, tenemos que entender algo. Aquí hay hay varios personajes en este capítulo, en el capítulo 17. ¿Ya? Voy a leer. Hubo un hombre, capítulo 17, versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Perdón, antes de seguir. Hasta aquí los relatos nos muestran que el pueblo de Israel se ha apartado de Dios. Ha sido desordenado, ha hecho lo que ha querido, se olvidan de Dios, pecan a la vista de Dios, conviven con el pecado, el pueblo de Israel. Por eso hablábamos de que Jueces es como una historia de derrota más que de victoria. ¿Ya? Pero estas historias que tiene que ver con los jueces, Micaía, que tiene que ver el levita y la concubina. Y aquí, ¿qué Dios nos quiere mostrar? Tengo una pregunta y me gustaría que ahí pudiéramos interactuar. Voy a dejar de compartir un poquito. Vuelvo a decir, llegamos hasta Sansón. Sansón, ya conocemos un poco la historia, muere, sus deseos sexuales, todo. Pero en esta historia de Jueces se agregan estas dos historias que son súper complejas de entender. La pregunta, ¿y por qué son agregadas a esta historia? Es porque hasta Sansón nosotros lo que vemos es el deterioro de los jueces, es el deterioro del pueblo de Israel. Vuelvo a decir, peca ante los ojos de Dios, convive con el pecado. Recuerden lo que dice el primer versículo que leímos en Jueces. Como no había rey, cada tribu hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que quería. Pero ¿por qué se agregan estas dos historias? Porque Dios quiere demostrar que no solo el pueblo está en pecado, sino aún los líderes religiosos. Una cosa es que el pueblo esté en pecado y otra cosa es que la iglesia esté en pecado. Y por eso se agregan estas dos historias. ¿Ya? Y entramos en estas dos historias. Vamos a ir viendo un poco esto. Hasta aquí vimos todo lo del pueblo, pero ahora vamos a empezar a ver que parece que el pecado también entró
en el sacerdocio, en los levitas. Y eso es complejo porque, o sea, se supone que el pueblo de Dios, el sacerdote, los levitas, están para guiar al pueblo, para llevarlo a los caminos de Dios, se vuelvan. Los sacerdotes tienen el privilegio de enseñar los mandamientos, los estatutos, enseñarle al pueblo a cómo debe andar. El sacerdote es aquel que hace ofrenda con el Señor y por pecado, es aquel que Dios le habla para darle consejo al pueblo. Pero estas dos historias que vamos a ver ahora nos muestran que ese concepto de pecado, este pueblo que va en decadencia, también los representantes de Dios. Y entramos en eso. ¿Ya? Entonces, y vamos a leer ahora. Jueces capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. O sea, la mamá se le perdió plata, empezó a buscar en el velador, empezó a buscar en todos lados y no encontró la plata, y empezó a maldecir y a decir: ¿dónde está la plata? Me robaron la plata. Quizás le echó la culpa al vecino. ¿Y quién le robó la plata? El hijo. El hijo le sacó la plata. Y el hijo le dice, no sé en qué actitud, no sé si en un concepto de arrepentimiento, los estudiosos dicen que aquí no hay mucho arrepentimiento, pero le dice el hijo: yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito hijo, bendito sea Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 ciclos de plata, que era mucho dinero, a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talle y una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, versículo 6, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. Un joven levita buscando un lugar donde estar, y le dice, y llegando en camino al monte Efraín, vino a la casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Vamos a analizar este capítulo. Yo creo que por la hora vamos a llegar hasta ese análisis, pero ya es una de las historias más complejas de entender. Primero tenemos que entender un poco el contexto. ¿Quién es un levita? ¿Alguien me puede decir qué es un levita? Hay que alguien se desmutee y me diga: pastor, ¿qué es un levita? ¿Qué es un levita? ¿No eran los sacerdotes los que ministraban en la casa de Jehová? Ya. Sacerdotes, ¿no? No necesariamente sacerdotes. Los sacerdotes, o sea, los sacerdotes son levitas, pero los sacerdotes están asociados a la familia de Aarón. Familia de Leví. Pero, exacto, pero no todos son sacerdotes. ¿Ya? Y el resto de levitas, como dijo mi hermana Irene, están a cargo de servir en la casa de Jehová. ¿Ya? Entonces, aquí yo
les tengo una diapo, no voy a leerlo todo, pero habla de cómo nace esto, cómo nace que los levitas terminan siendo dice la palabra del Señor que cuando hicieron el becerro de oro, Moisés baja, ve el desenfreno, ve el becerro de oro, y él se pone a un lado, diga, y los que estén conmigo, que se pongan a este lado, los que están con el Señor y conmigo. Y los levitas se ponen al otro lado, y Moisés, por mandato de Dios, dice, tome cada uno su espada y mate a todos los que adoraron al becerro. Y vino como el celo de Dios para los levitas, y los levitas mataron a sus hermanos que habían pecado. ¿Ya? Eso por un lado, ahí nace, y después, por este acto, Dios toma, le dice a Moisés, toma a Aarón como sacerdote, a sus hijos y a los levitas, ¿para qué? Para que trabajen en el tabernáculo. Recuerde que en ese tiempo no había templo, no había iglesia, y en Jueces tampoco lo hay. Ellos van a administrar el tabernáculo, ellos van a llevar el arca, ellos van a trabajar. Y se acuerdan que dijo, el Señor dice, los levitas no van a tener heredad porque yo voy a hacer su heredad. ¿Ya? Entonces los levitas, ¿quién eran? Eran los ministros del Señor, los que servían. ¿Ya? Amén. Entonces, esta diapo explica un poco eso para que usted lo pueda entender. Segundo, como los levitas no tenían herencia, porque la herencia era Dios mismo, ¿qué hicieron los pueblos? Las demás tribus tuvieron que darle ciudades a los levitas. ¿Qué significa eso? Que en un momento, cuando ellos ya están distribuidos en la tierra prometida, ya están distribuidos en diferentes lugares de la tierra prometida, lo que vimos en el mapa, Dios dice, voy a desparramar a los levitas. Porque ¿qué significa los levitas? Dios. Los levitas son los ministros de Dios, entonces los ponen, es como que yo aquí en mi casa tengo 10 levitas y los pongo en diferentes piezas. ¿Para qué? Para que cualquier persona de la ciudad que quiera buscar a Dios, ahí están los levitas. Los levitas, recuerden, tienen que enseñar la palabra. Los levitas están encargados de administrar las cosas del Señor. Entonces, cuando ya se colocan en la tierra prometida, Dios a los demás tribus les dice, den ciudad a los levitas. Por eso, aquí el joven levita, en el capítulo 17, versículo 7, dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. ¿Por qué dice eso? Él es de la tribu de Leví, que vive en el sector de la tribu de Judá. ¿Me entienden? A eso se refiere. Él siempre ha sido levita, pero recuerde, como fueron esparcidas, se dieron 48 ciudades en todo el territorio de la tierra prometida, y los levitas se fueron a esas ciudades. Entonces, en este caso, este joven levita vivía en Belén de Judá, o sea, vivía con la tribu de Judá. Como había otros levitas que vivían con Efraín, otros levitas vivían con la tribu de Rubén, otros vivían con la tribu de Manasés, y así. Este levita vivía ahí. Recuerden, son 48 ciudades, o sea, tengo una pregunta, ¿los levitas tenían dónde habitar? Sí. Sí. Sí, tenían casas, tenían ciudades. Pero ocurre que este levita tiene un problema. Dice que en aquellos días no había rey, no había quien hiciera lo bueno, y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Tengo una pregunta, ¿qué hace un levita en un lugar que no es su ciudad? Llanero solitario. ¿Por qué? ¿Por qué podía ser llanero solitario? Porque no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pues se desordenó, se mandó a cambiar solo. Pero no le echemos toda la culpa, veamos un poco. Pero muy bien, hermana Irene. Entonces los levitas, algo interesante, los levitas reemplazaron también a los primogénitos. Recuerden que los primogénitos son consagrados a Dios, pero en un momento, que no les voy a explicar ahora, el pueblo dice, no, Señor, mira, pucha, ¿cómo lo hacemos? Ya dijo, yo voy a tomar un pueblo. ¿A qué pueblo voy a tomar? A los levitas. Y los levitas van a reemplazar a los primogénitos. Los levitas van a ser mi primogénito, son los consagrados para mí. ¿Ya? Los levitas, Pastor, dígame.
yo creo que también por lo mismo, porque ya a los levitas ya no estaban haciendo lo que Dios le había dicho que tenían que proveer, pues se había desarmado, ya no estaban sirviendo a Dios. Ya, pero sigamos en esa línea. Vamos a analizar por qué este joven sale. Este es un joven que estaba en Judá, que era levita, estaba en una ciudad de Judá que era de los levitas, y él sale porque empieza a buscar. Dice, y este hombre partió de la ciudad de Belén para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. La pregunta, ¿qué está buscando? ¿Un lugar donde vivir? Ya. ¿Por qué generalmente alguien busca un lugar? ¿Qué habrá pasado en la ciudad de los levitas? No tenía lugar, pues. Podrían haberse desordenado. Ya, pero, a ver, sigamos analizando. Sigamos analizando. ¿A dónde quiero llevarlos? A esto. ¿Se acuerdan que, bueno, lo hablamos en la predicación que prediqué un día domingo, en que cuando usted traía los diezmos a la iglesia, ¿a quién se le entregaban? A los levitas. Y los levitas sacaban los diezmos de los diezmos y se los daban a los sacerdotes. ¿Ya? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo no diezma ni ofrenda? Los levitas No hay alimento. los levitas tienen para comer. No, por eso le decía yo que ya no tenían el sustento. Exacto, viene. Eso es el problema. Este joven está buscando, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel está tan en pecado que ni siquiera están sustentando a los levitas. Recuerden, los levitas, los que los sustentan son los diezmos y las ofrendas del pueblo. Pero el pueblo no busca a Dios, el pueblo se aparta de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos que había una ofrenda que era ofrenda de gozo, que se daba de gozo a la iglesia? Entonces era sustento para los levitas y sacerdotes. Entonces, si a mí me falta, yo soy pastor, y de repente, no sé, estoy en una ciudad o en un lugar sirviendo, no sé, estoy 24/7 sirviendo al Señor, pero al final, definitivamente, no sé, yo tengo que proveer a mi familia, tengo hijos. Los levitas tenían familias, se casaban, tenían hijos. Entonces, por un lado, este levita, bueno, aquí en este caso lo muestra que es joven, pero hablemos de mi persona. De repente, chuta, yo tengo que sustentar, entonces yo salgo a buscar trabajo. Y de repente alguien dice, pero pucha, ¿cómo el pastor va a buscar trabajo si tiene su iglesia? Pero su iglesia no lo sustenta. Su iglesia, y más que sustento, su iglesia no trae las cosas que tiene que traer el Señor. Porque recuerden que lo primero que se hace es para Dios. Entonces, aquí, ¿qué se ve en la historia? Que este pueblo, por eso recalca el versículo 6, dice, en aquellos días no había rey y cada uno hacía bien lo que veía. ¿Qué pasó? Que el pueblo, los siervos de Dios, aquí igual vamos y metiéndonos más en la historia, pero pareciera que el pueblo de Dios, los que son ungidos, los que han sido apartados para el Señor, tenían escasez. Ya el pueblo ni siquiera ofrecía sacrificios de pecado, ni sacrificios de gozo, ni de paz, ni de la culpa. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando el pueblo hace lo que bien le parece, lo que afecta a la iglesia, en este caso afecta al levita. Este levita tuvo que salir de su ciudad porque en su ciudad ya no había. En su ciudad ya no iban es como decir, en la iglesia ya nadie va a la iglesia. Ya nadie va a orar, ya nadie se va a consagrar. Los levitas estaban para enseñar, ya nadie busca la palabra. Los levitas recibían los diezmos, nadie va a dar diezmos, nadie va a ofrenda, entonces no hay sustento. ¿Qué tengo que hacer? Salir a buscar. ¿Se da cuenta cómo va agravándose la condición? ¿Cómo este deterioro del pueblo está también deteriorando también la iglesia, el ministerio? Sigamos. Ya es razonable que Ahora, esto también implica algo. Este joven sale de ahí
¿Y por qué habla de joven? Yo lo veo como un acto de este joven. Los levitas administraban desde los 25 a los 50 años. Del primer mes, los levitas eran consagrados al Señor del primer mes de nacimiento. Al primer mes de nacimiento eran consagrados. Durante el primer mes hasta los 25 años se les enseñaba lo que tenían que hacer como levitas. ¿Ya? Y tenían que hacer como levitas. Este joven, para mí tiene que haber llegado a los 25 años, dijo, ya yo estoy listo, preparado para trabajar donde tengo que trabajar, y se dio cuenta que nadie viene. Dígame, hermano Rafael. Que aquí viene aparte, por ejemplo, que dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Exacto. También yo creo que a los levitas también les llegó eso, Por eso, me imagino. por eso, a eso quiero llegar. Estamos viendo un poco por qué el levita sale de su lugar. Amén. ¿Ya? Por un lado, el pueblo no los alimenta. Claro. El pueblo no los busca. No tienen pega. Ellos como levitas no tienen pega. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en constante pecado. No buscaba a Dios. ¿Cuándo una iglesia tiene pega? ¿Cuándo un Cuando pastor llega tiene gente, harto trabajo? cuando llegan los fuera. Por Cuando eso, llegan las ovejas, cuando va la oveja, una palabra, ore por un enfermo, ore, pida por mí por peticiones de trabajo, deme una palabra, ¿me entienden? Pero si nadie va a la iglesia, si nadie lo busca, No llega nada. y aparte no hay sustento, entonces, ¿qué hace uno? Tiene Ay, que como salir. el pastor falto de fe, ¿por qué se puso a buscar trabajo? No, entonces, aquí hay una cosa. Entonces, este joven no tiene que salir de su ciudad. También aquí hay un concepto. Cuando yo no veo, aquí ahora voy a hablar como levita, este levita no ve el trabajo, ¿qué empieza a perder? Uno empieza a perder la fe. Porque ¿qué ocurre? Este levita, Dios le prometió que Jehová era su sustento. Pero como el pueblo no iba, como el pueblo, él también como hombre pierde la fe. Usted puede criticarme a mí, como le digo yo mañana, ¿sabe, hermano? Voy a cerrar la iglesia porque tengo que buscar trabajo, porque tengo que sustentar a mi familia. Usted me puede decir, pero pastor, ¿y cómo? ¿Y dónde está la fe? Sí, pero es que uno también pierde la fe. Y este joven perdió la fe. Porque por un lado ve que nadie lo sustenta, y sí, Dios podía mandar sustento a él, sí, él es sobrenatural, alimentó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Podía haber alimentado a él? Sí. Pero este joven pierde la fe y sale de su ciudad, sale de la cobertura de Dios. Este joven, sin experiencia, a este joven que le dijeron, tú naciste para administrar la casa de Dios, te preparamos 25 años para que Dios te usara, y cuando llega el día de ser usado, no hay nadie. No hay nadie que busque a Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, este joven, algo que le pasa en este decaimiento, recuerden, hasta Sansón ya era algo material, ya el pueblo, pero cuando el pueblo no busca, la iglesia se decae, los ministros se decaen. Entonces, no veamos así, pero ¿cómo el pastor es ungido? No, el pastor es hombre, el levita es hombre. Entonces este joven sale de la cobertura, sale de ese lugar y empieza a buscar un lugar como forastero. ¿Me entiende? Ahí, algo que empieza a perder al ministro es su fe. Está perdiendo la fe. Está perdiendo la fe en Dios a causa del pueblo. Sigamos. Recuerde, él es levita, pero vivía en el sector de la tribu de Judá. Y este hombre partió a la ciudad de Belén, ya dice, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Ya, ¿quién es Micaía? Veamos primero, Micaía es un ladrón que le roba a su familia. Primero, a su madre. Segundo, él es un
es del pueblo de Israel, es de Efraín, él es de los hijos de José. ¿Ya? José, Efraín y Manasés obtienen una doble porción. Dice que él le robó plata a su mamá ahí va, ay, bendito hijo, no, si no eres tan malo, quizás fue una locura, hijo mío, no, ay, es tu juventud. Pero la madre dice que consagró algo para su hijo, y al final, ¿qué significa para consagrarle? Dice que al final ella le devuelve los 1100 ciclos, y ella toma 200 y lo manda donde un maestro y funde esa plata y lo convierte en una imagen de talla, ¿ya? Y hace una imagen. Mire, aquí ¿qué lo está haciendo? No lo está haciendo un pueblo pagano, lo está haciendo alguien del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, aquí tengo una imagen, el levita, Micaía vive en Efraín, hurta el dinero a su madre dedica el dinero y hace una imagen. Pero al final esta imagen dice que la coloca en su casa, y a Micaía dice, bueno, como mi mamita hizo una imagen, yo voy a hacer un efod y un terafín. Y mi casa ahora va a ser casa de los dioses. Estamos hablando del pueblo de Israel. Claro. Y le puse, eso, acá con el cursor, este es el efod. ¿Quiénes usan el efod? Los sacerdotes. Y este hombre está haciendo algo que le corresponde a los sacerdotes. Y los terafines son estos dioses chiquititos. ¿Me entiendes? Su madre hizo una imagen, él hizo el efod y hizo más imágenes chiquititas, las de llavero. ¿Ya? Y mire que Dios es bueno, Dios sabe que yo quiero servirle, y me manda a un levita. ¡Uy, Dios me ama! Y esto es interesante. ¿Cuántos de nosotros, si se responde esto es de Dios? Si dice que sí, es de Dios, ¿Estamos viendo eso aquí en esta historia? Cuidado. Muchas veces nosotros lo hacemos. Si se abre esa puerta, es de Dios. Si me responde esto, es de Dios. Cuidado. Aquí estamos viendo eso. Eso es lo que hace Micaía. Ay, ya. Dios está conmigo porque hice una imagen, hice un efod y me manda un levita. Cuidado. Y dice que este hombre le pregunta, ¿de dónde viene? Y el levita dice, yo soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. ¿Un lugar de qué? Un lugar que pueda trabajar, un lugar que me sustente, un lugar que me dé lo que yo necesito, porque ya en mi tierra, en mi ciudad, donde vemos muchos levitas, no hay alimento, no hay trabajo, no hay fe. Entonces Micaía le dice, quédate en mi casa, po. Yo tengo una casa de los dioses, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata, vestido y comida. ¿Qué está buscando el joven? Trabajo. Micaía le da trabajo. Está buscando vestidura, le están dando vestidura. Comida, le están dando comida. Qué fuerte es saber que un ministro de Dios tiene que estar buscando algo que se supone que los hijos de Dios tienen que darle. Y tómalo en el buen sentido de la palabra. El pueblo de Israel tenía que sustentar a los levitas. Y como nadie lo sustentó, tuvo que él irse a buscar. Cuidado con... Realmente somos buenos para criticar a aquellos que un tiempo atrás escuchábamos a alguien, y hay iglesias que se cierran, y hay pastores que dejaron el misterio, pero perdón, son hombres. ¿No será que la iglesia dejó de ayudarle, de administrarle? De repente, yo lo he escuchado, y no lo he escuchado en la iglesia, pero creo que me entienda.
De repente, ¿y por qué el pastor no se dedica 24/7 a la iglesia? ¿Por qué sigue trabajando? ¿Dónde está su fe, pastor? Deje de trabajar y dedíquese 100% a la obra. Pero lo que pasa es que la iglesia tiene que sustentarme. Y usted es parte de la iglesia. ¿Está dispuesta? Ahí usted puede ponerle lo que piense. Hoy día la plata está muy tratada mal dentro de la iglesia con todo lo que hemos sabido, pero muchos hombres de Dios han tenido que hacer eso a causa de que la iglesia nos sustentó. Sigamos. Y agradó al levita, el versículo 11, morar con aquel hombre, y le fue para él como uno de sus hijos, y Micaía consagró al levita. Aquí quiero detenerme. Recuerden, no todos los levitas son sacerdotes. Mire esta diapositiva que le puse ahora. Alrededor del tabernáculo están las tribus, está Moisés, sacerdotes que es Aarón y sus hijos, y acá hay tres nombres: los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Ellos eran los levitas. Ellos como levitas eran los guardias del tabernáculo. Nadie podía acercarse porque si no los levitas lo mataban. Segundo, cada uno de estos levitas, de estas tribus, o sea, de la tribu de Leví, los meraritas, los gersonitas, cada uno tenía una función que cumplir. Uno, los coatitas, estaban a cargo de levantar el tabernáculo y todos los utensilios del tabernáculo. Los gersonitas estaban a cargo de soltar todos los palitos, todos los palos y todas las cortinas y llevarlas. Y los meronitas estaban encargados de tomar el techo del tabernáculo, todo lo que era cortinaje. Entonces, cada uno tenía, y aparte estaban como de la tribu de Leví los sacerdotes que han. Entonces, en esta historia que vemos acá, ¿quién lo está ungiendo? Lo está ungiendo Dios. ¿Quién nombra a los sacerdotes? Dios. Y este levita no era sacerdote. Era un levita, sí, pero no sacerdote. Entonces, y Micaía consagró al levita. ¿Cómo lo consagró? Lo ungió. ¿Quién ungió ¿saben quién ungió a Aarón? Fue Moisés. Pero Moisés Dios. por mandato de Jehová. Entonces aquí Micaía lo unge. Pastor. Dígame. No, y también el mismo Micaía consagró a uno de sus hijos para A que uno de fuera sus hijos. sacerdote. Pero aquí se Claro. da a entender como que lo reemplazó. Entre Claro. tener un hijo y un levita, prefiero un levita. Los levitas, claro. ¿Ya? Sí, y él mismo, así como dice usted, consagró a su hijo, pero al final después se da a entender que lo reemplaza por este levita. Claro. Y dice, y aquel joven le servía de sacerdote. Ahí también algo importante. Mire cómo empieza a deteriorarse también la fe. Él ya perdió la fe, pero también perdió la visión. Porque una cosa es perder la fe y otra cosa es dejarse manipular. ¿Me entiendes? Llevémosla ahora, al contexto de ahora. Manuel, yo sé que tú tienes un llamado, tengo una iglesia, tengo un púlpito, tengo 300 personas. ¿Por qué no soy al tiro nuestro pastor? Si tenía el llamado. Pero no he sido ungido todavía. Es esa realidad la que está viviendo este joven. Y dice, y Micaía, y el joven servía como sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita como sacerdote. Y con esto terminamos. ¿Qué quiero decir acá? Acá algo también súper importante. Toda gloria y honra es del Señor, Amén. no de los hombres. Voy a dejar de compartir. Voy a ver qué otro día. Bueno, eso lo voy a dejar para la próxima semana. Dejo de compartir. Ya estamos. Aquí mismo vamos a orar también en el tiempo de oración que tenemos.
termino aquí con algo. Micaías dice, ahora que tengo un levita, tengo la casa de los dioses, tengo una imagen, tengo un efod, tengo un terafín, mi hijo es como el segundo sacerdote, tengo un levita como sacerdote, ay, Dios me va a bendecir, aleluya. Y para más, Dios me trajo al levita, entonces, gloria a Dios, Dios me va a bendecir. Esto es súper fuerte, ¿por qué? Porque muchas veces yo he escuchado en predicaciones que demos gracias porque hay profetas, demos gracias porque hay maestros, demos gracias porque hay apóstoles en la iglesia, demos gracias porque hay evangelistas en la iglesia. No. La función no es, la bendición no es porque tengo un levita o un pastor o un maestro, o pongan el nombre que usted le quieran poner. Hoy día hay gente que le está llamando patriarcas. Ya el apostolado quedó como, ahora hay patriarcas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado predicaciones, bendiga al Señor porque hay profeta en la casa? No. Lo que bendice una iglesia es Dios. Amén. Es su presencia. Aquí dice Micaías ya no necesitaba ir al lugar del tabernáculo. Eso también, ¿verdad? Gracias por recordármelo. Ellos, como pueblo de Israel, tenían que ir a Silo 3 veces al año. En ese tiempo todavía no se existía Jerusalén. El lugar de consagración del pueblo de Israel era Silo. ¿Ya? Bueno, se lo voy a mostrar la otra semana, acuérdenme de mostrarle, pero ¿a dónde quiero llevarle? Si yo tengo un sacerdote en mi casa, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si tengo estatuas, si tengo elefotos, entonces, y como dijo mi esposa, y me acordó que bueno, es que al final ellos dejaron de ir a donde Dios les dijo que tenían que ir. Ustedes tienen que ir 3 veces al año allá. Ellos ya, Micaías ya no fue más. Porque yo tengo todo en mi casa. Y lo fuerte, como les digo, es cuando pensamos que porque tenemos un levita, o en este caso mis hijos dijeran, yo me salvé porque mi papá es pastor. No. ¿Cuántos hijos de nosotros? Pero mi mamá va a la iglesia. Mi abuelo va a la iglesia. Cuidado. Y ora. ¿Cómo? Y ora por nosotros. Y ora por nosotros. Exacto. Pero no, lo que llena la casa, lo que hace prosperar la casa es Jehová. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros de repente, se acuerda cuando le comentaba, de repente buscamos que alguien ponga la mano sobre nosotros? Viene un pastor de renombre que ponga la mano sobre mí. Que Dios me hable, que Dios hable a través de este ungido, de esta visita. Cuidado. En esos pequeños detalles nos parecemos a Micaías. Amén. Cuidado. Bueno, queridos, terminamos con este versículo. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita como sacerdote. Y vamos a aprender que en el capítulo 18 parece que no era así. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí?